jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Hoy dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Hoy dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Y el mensaje de hoy tiene como título, y quizás pueda parecer una frase muy conocida, ¿no es cierto? Pero tenemos una afirmación que dice, madurá. Decir al que está a tu lado, madurá, madurá. ¿Cuántas veces nos han dicho esa palabra, no? ¿Cuándo vas a madurar? Es hora que madure. ¿Sabés cuántos años tenés vos? Tenés que madurar, ¿verdad? Pero la frase que lo acompaña es, pero no caigas de maduro, ¿no? Y yo no sé si lo aprendí en algún lugar, si lo adquirí el conocimiento, pero lo pruebo con una planta de zapallo que tenemos en el obrador. Uno de los muchachos tiró una semilla y empezó a crecer la planta. Y me di cuenta que cuando uno le cosecha los primeros frutos, empieza a dar más frutos. Ahora, si dejamos el fruto ahí, ¿sí? Tengo unas calabazas así grandotas, hermosas están, ¿sí? Ya empecé a cosechar. Y a medida que fui cosechando, fue dando más la planta. Entonces, ¿qué pasa? Me pasó una vez con un árbol de ciruelas, que no coseché las ciruelas y las ciruelas se cayeron de maduras, ¿no? Tanto se quedaron ahí que se pusieron bien amarillas, para como la ciruela amarilla, bien dulce, bien amarillas se pusieron, y después se empezaron a poner marroncitas, y luego cayeron de maduras y nadie las consumió, ¿sí? Entonces tiene que ver un poco con esto, ¿no? Madurar, hay que madurar, pero no te quedes en la planta y te termines cayendo de maduro y siendo inútil. ¿Cuántos les gusta ser inútil? Ah, se quedaron callados. Está esperando algún amén descolgado por ahí. No, a nadie nos gusta ser inútil, ¿no? Pero la fruta incluso hay a veces que se cosecha un tiempo antes. ¿Para qué se cosecha un tiempo antes? Porque quizás no se consume en el momento, entonces hay que dejar que termine madurando fuera de la planta. Y ahí yo tengo mis calabazas, por miedo a que se me pudran, porque la planta está rastrera en el piso, las tengo madurando al sol. Ya están grandes, ¿no es cierto? Estoy esperando que se pongan amarillas ahí al sol. ¿Quién tenía? El pastor medio botánico, no sabían, ¿no? Bueno, pero sí me gustan el tema de cultivar y cosechar. No hay cosa más linda que poder cosechar tu propio fruto, ¿sí? ¿A cuántos les gusta ver que las cosas que uno hace dan fruto? ¿Sí? A todos. Bien, y hablando con respecto a madurar,
encontramos en la Biblia muchos pasajes que nos invitan a estar maduros y muchos pasajes que nos exhortan el por qué no maduramos. Y encontramos acá que tenemos algunas cuestiones. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 9, dice así lo siguiente en el nombre de Jesús. Yo, hermanos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto, dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Les di leche porque no podían asimilar este alimento y todavía no pueden, dice el apóstol. Pues aún son inmaduros, versículo 3, mientras haya entre ustedes celos y contiendas. Y ahí podemos hacer un pequeño paréntesis. El apóstol le está dando la razón de por qué son inmaduros. ¿Sí? No le está diciendo, ustedes son inmaduros porque todavía les falta tiempo. No, hay un motivo del por qué son inmaduros. Y en este caso dice que son inmaduros mientras haya entre ustedes celos y contiendas. ¿Cuántos somos celosos acá? Vamos. Todos tenemos celos, pero cuando se trata de un celo que te lleva a la contienda, es un celo descontrolado. ¿Sí? Hay celos que te llevan a contender, hay celos que te llevan a discutir, hay celos que son enfermizos y que no te permiten madurar. Entonces, a ese tipo de celos se está refiriendo el apóstol Pablo. No se dice, mientras haya celos y contiendas, ¿no serán inmaduros?, le pregunta el apóstol. ¿Acaso no están comportando según criterios meramente humanos? O sea, ¿no nos estamos comportando según criterios meramente humanos? En la semana tuve una charla con una persona, creyente ella, y me dice, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? No te das cuenta que te están usando. Quédense tranquilos, no se referían a ustedes. Se referían a otras personas. ¿No te das cuenta que te están usando y que a vos te gusta que te usen? Y digo, la verdad que no me gusta que me usen. Pero hago lo que Dios pone en mi corazón a hacer. Lo hago sin medir, ¿no es cierto? Y ahora, como ser humano, ¿sí?, nosotros siempre tendemos a querer que nos agradezcan, querer que nos soben la espalda. ¿A cuánto les gusta que te digan, qué bien, te felicito? Muy bien, qué buen trabajo, ¿no? O que te den gracias. Gracias por haberme hecho este favor, gracias por lo otro. Entonces, en ese momento me acordé de un caso en mi vida, junto con mi esposa, donde ayudamos a alguien, ¿sí? A una familia ayudamos, y esa familia no sabe que nosotros la ayudamos, ¿verdad? No sabe. Es más, el crédito se lo llevó un conjunto de personas. Entonces yo le decía a esta persona, la verdad que yo últimamente he estado pensando, ¿y si se lo digo? Porque la gloria se la está llevando otro. Entonces mi ego pelea contra mí mismo y me dice, y sí, se lo tenés que decir, ¿por qué? Y automáticamente viene la voz de Dios que me dice, Maxi, ¿qué preferís? ¿La recompensa de las gracias del otro o la recompensa de Dios? Que Dios en su palabra dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. ¿Qué recompensa buscamos nosotros? Entonces, a ese tipo de madurez es a la que la palabra de Dios nos está llamando. Es a ese tipo de madurez que el apóstol Pablo nos está llamando. Porque muchas veces queremos hacer las cosas esperando el gracias. Y ciertamente, dijo el Señor Jesucristo, que aquellos que oran en las plazas para ser escuchados y todo eso, dijo que ya de por sí tienen su recompensa. ¿Sí? Porque son reconocidos por orar y dar grandes oraciones, como queriéndose mostrar de que ellos están haciendo algo. Pero dijo el Señor Jesús, mas tú cuando oras entra en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Entonces ahí fue cuando yo le dije a esta persona, mirá, mi ego pelea contra mí mismo. Claro que sí. Como pelea con vos, tu conciencia pelea con vos. Yo quiero que me den las gracias, yo quiero ser reconocido. Pero cuando antepones a Dios en la ecuación, vos decís, no, Dios puede recompensarme mucho más abundantemente que las gracias que me puede llegar a dar otro. Entonces ahí tu energía recupera y te dan ganas de seguir haciendo cosas. Sin necesidad de cartelito, yo lo hice, ¿no? Sin necesidad de que vengan y te soben la espalda y te digan, qué bueno, Pastor Maxi, buen siervo fiel. No, no hace falta. Cuando lo hacemos de verdadero corazón, estamos haciéndolo con madurez sincera, ¿sí? No incluso con una falsa madurez. Entonces, el apóstol Pablo dice, les vuelve a hacer la pregunta, ¿acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? La humanidad busca las gracias, ¿sí? La persona común busca que le den las gracias y busca ser reconocido. ¿O no es así? ¿O no somos todos así? ¿Verdad? Pero cuando Dios recompensa, porque lo hacemos para Dios, porque todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando servimos a los demás, entonces ahí el apóstol les sigue aclarando. Cuando uno afirma, les hace la aclaración, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos, ¿no es cierto? Yo puedo tener mis preferidos. ¿Cuántos tienen preferidos? Claro que sí. Me gusta más cómo predica aquel, me gusta más cómo predica el otro, me gusta más cómo enseña él, cómo enseña el otro. Perfecto. Podés tener tus preferidos, pero no podés decir yo sigo a este o yo sigo al otro. Yo soy de este o yo soy del otro. Porque eso es de la forma humana. Eso es como estar afiliado a un partido político. ¿Cuántos están afiliados a un partido político? Ninguno, gracias a Dios. ¿Verdad? Pero en el partido político están afiliados por conveniencia o por creencia en una cuestión política, nada más. Pero esos son criterios meramente humanos. Versículo 5 dice, después de todo, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solamente Dios, porque es quien hace crecer. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos quieren crecer acá? ¿Cuántos quieren crecer en su fe? Bueno, entonces la responsabilidad de crecer, nosotros como seres humanos, no es del que cultiva, no es del que siembra, es mía. Es mi responsabilidad de crecer, de tomar la palabra, de que esa palabra esté sembrada en mí, que esa palabra se haga carne, que esa palabra tenga un espacio en mi vida y esa semilla empiece a crecer y empiece a dar fruto. Eso depende de mí, porque Dios no obliga a nadie. Él quiere nuestro corazón. Y cuando habla de que Él quiere nuestro corazón, está diciendo que Él quiere nuestra voluntad. ¿Quiere tu sí o quiere tu no? Tu sí para servirle y tu no en contra del pecado. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso nos está llamando a madurar. Versículo 8. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Nada va a quedar sin recompensa. Todo lo que hagas para el Señor va a tener recompensa. Vas a ser recompensado. Entonces no necesitamos andar divulgando qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer, o si lo hago para fulano o lo hago para mengano. Lo hago para el Señor. Y el Señor, creemos que Él todo lo ve, ¿no es cierto? ¿Crees que Él todo lo ve? Entonces quédate tranquilo. Él te está mirando. Él lo está viendo. Y te puedo garantizar que no hay mayor recompensa
que tenerla de parte de Dios. Y para terminar esta charla que tuve con esta persona, le dije, mira a nuestro alrededor. Esa persona hablé y le dije a qué familia yo me refería que le habíamos estado ayudando. Le dije, mira a nuestro alrededor, le dije. ¿Acaso esta familia, la mía, no está siendo bendecida? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a veces conviene recibir, a veces no, siempre conviene recibir la bendición de parte de Dios. No hace falta que te vengan a dar las gracias ni que seas reconocido por otro. Eso es madurar. Eso es estar maduro en el camino del Señor. Que no importando a quién, vos puedas colaborar, vos puedas ayudar, vos puedas estar para que el otro crezca, sea cual sea lo que Dios puso en tu corazón que hagas por el otro. Tu ego va a estar permanentemente golpeándote la puerta y diciendo, no, pero ¿por qué vos lo haces y los otros no lo hacen? Porque a vos Dios te dio el don, te puso en tu corazón, te dio las fuerzas, te dio la energía para bendecir a otros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos. ¿Cuántos quieren bendecir a otros? Estamos igualitos. Bien, gloria al Señor. Sigue diciendo, dice el versículo 8, dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y esta frase, ser el edificio de Dios, a mí me causa un enorme placer. Soy la obra de Dios. Vos sos la obra de Dios. Sos lo que Dios está construyendo, sos lo que Dios está edificando. Así que le podés dar un codazo al que está a tu lado y decirle, ¿viste? Soy edificio del Señor. El Señor me está edificando. El Señor nos está edificando. Y obviamente que este era un tema que al apóstol Pablo le preocupaba, porque ya en el capítulo anterior, el apóstol le estuvo diciendo, ¿sí? Capítulos anteriores, capítulo 1, versículo 10 al 17, el apóstol Pablo estuvo hablando de lo que estaba sucediendo entre los hermanos de Corintios. No los hermanos de Roca Eterna, Esto pasaba en los hermanos de Corintios. Así que, pero como dice el dicho, al que le quepa que se ponga el poncho. Dice así, dice en 1 Corintios 1, 10 al 17, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Le está hablando a una iglesia de que se mantenga unida, que no haya divisiones y de que se mantengan en armonía. ¿A cuántos les gusta vivir en armonía en casa? Es difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo cuesta eso? Pero es lo que más anhelamos. Eso sí, que sea armonía a mi manera, ¿no? Que sea según mi armonía. No vaya a ser la armonía del otro, no. Justamente vivir en armonía tiene que ver con aprender a ceder y aprender a dialogar y aprender a decir lo que me gusta y lo que no me gusta, pero decirlo en el tono de querer avanzar en las relaciones humanas, no en el tono de quererme imponer, ¿verdad? Yo cuando me casé dije para toda la vida. No sabía que la vida era tan larga, tan dura y tan difícil, ¿verdad? Pero ahí estoy, tengo que seguir trabajando. Y me recuerdo una frase que mi esposa me dijo, recién casados, de luna de miel, una de las primeras discusiones que tuvimos de casado, nos ofendimos y ella se fue a caminar por ahí y volvió y me dijo, estuve hablando con Dios y Dios me dijo, los quiero juntos, los quiero unidos. Porque no es lo mismo juntos que unidos. Estar juntos es estar en un mismo lugar, pero unidos significa estar en un mismo propósito.
Y eso es lo que nos une a todos como iglesia. Todos queremos servir a Dios y cuando hablamos de querer servir a Dios y ponemos a Dios en la ecuación de la relación interhumana, Dios me manda a perdonar. Dios me manda a no ir delante del altar de Dios sin antes no me reconcilié con mi hermano. Entonces, de eso estamos hablando, de ser maduros en nuestras relaciones y poder vivir en armonía, ¿sí? Y que no haya divisiones entre ustedes, dice el apóstol Pablo, que nos mantengamos unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ahora, ¿todos pensamos iguales? No. A algunos les gusta el color verde, a otros les gusta el color rojo, a otros les gusta el té caliente, bien caliente, a otros les gusta el mate medio frío, otro con azúcar, sin azúcar, con yerba, con yerbita ahí que le ponen. A mí me gusta puro yerba mate, no le agregues nada más. Pero a veces, por complacerla a la patrona, lo tomo con cascarita de naranja. ¿No? Pero bueno, es un poco. A mí me gusta amargo. Pero para tomar mate con ella, lo tomó dulce. ¿Sí? No vamos a estar discutiendo por esas cosas, ¿no es cierto? Entonces yo pienso diferente, pero aprendemos a estar, cuando habla de un mismo pensar, está hablando de todos tener un mismo propósito. Yo quiero llevar a mi familia delante de la presencia de Dios y ella también lo quiere. Yo quiero servir a Dios y ella también lo quiere. Y el que está sentado al lado tuyo quiere servir a Dios y vos también querés. Entonces eso es un mismo pensar y un mismo propósito. Versículo 11, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé, había un buchoncito por ahí, me ha informado que hay rivalidades entre ustedes. Ahora, ¿ese era buchón o fue a decirle, Pablo, mira, acá hay problemas? Si vos no intervenís, esto se hace más grande y vamos a terminar mal. ¿No es cierto? Entonces, a veces uno toma de buchón al otro, pero en realidad el otro tiene un buen sentido, quiere que las cosas se corrijan. Y si no le damos participación al líder para que las cosas se corrijan, ¿cómo se van a corregir? ¿Verdad? Entonces, ahí está la madurez que estamos buscando. Dice que me ha informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo sigo a Apolos, otros, yo a Cefas y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? Dice el apóstol. Como que se exaspera un poco ahí, se exaspera y dice, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Cristo está dividido? ¿El cuerpo de Cristo está dividido? ¿Sí? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Le pregunta. ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios, como diciendo Pablo, sacándose un peso de encima, ¿no? Dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. O sea, fíjense. Se había generado tal rivalidad que porque a algunos les había predicado Pablo, a otros les había predicado Cefas, decían pertenecer a ellos. Entonces, ¿a quién pertenecemos? Pertenecemos a Cristo. Él fue el único que pagó el precio. No pertenecemos al pastor, no pertenecemos a mi líder del grupo de amistad, pertenecemos a Cristo. Pero en esto de que el apóstol primero resalta y dice, ¿sí?, en el versículo 10, de que debemos de estar en un mismo propósito y en un mismo sentir, esta iglesia, y ahora sí estoy hablando de Roca Eterna, tiene un propósito y tiene un mismo sentir, que es de ganar a este mundo para Cristo. Y para eso debemos de estar maduros, ¿sí? Pero claro, a algunos nos gustó, y yo durante mucho tiempo lo hice, casi me caigo de Maduro. Y no estoy hablando de ningún político de otro país, estoy hablando de Maduro, de madurez. Casi me caigo de Maduro porque durante muchos años hice banca. ¿Saben lo que es hacer banca? Calentar silla. Durante muchos años lo hice, hasta que el Señor golpeó tan fuerte en mi corazón que dije, basta ya, es tiempo de madurar y empezar a dar fruto.
Y eso es un poquitito lo que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón, ¿verdad? Acá el apóstol dice en el versículo 16, dice, bueno, también bauticé a la familia de Estefanás. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. El apóstol está diciendo que él estaba obligado a predicar las buenas noticias. Ahora, ¿cuántos tienen buenas noticias para dar? ¿Tenés buenas noticias para dar? Cuesta, ¿no es cierto? Cuesta, ¿no? Porque, no, pará, pastor, estoy mirando mi vida y la verdad que mi vida no tiene muchas buenas noticias. Yo vengo a la iglesia a recibir y que el Señor me llene y el Señor te llena y recibís palabra de Dios, ¿sí? Porque es palabra de Dios lo que recibís. Pero después de acá, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Estamos en el arbolito de la iglesia, ¿sí? Estamos injertados ahí, estamos recibiendo la savia, el alimento de la palabra de Dios, pero tantos años hace que estamos ahí, que estamos a punto de caernos de maduro. ¿Sí? Entonces es hora que como iglesia empecemos a reflexionar. Y esto, a veces de las divisiones, pareciera que es algo nuevo, y no es nuevo. Esto es algo que la humanidad viene luchando desde hace siglos, desde el principio de la creación del ser humano, la humanidad viene luchando en contra de las divisiones o con las divisiones humanas. ¿Sí? Las familias, hoy decimos, qué tremendo. Mató al padre, mató a la madre mató al hijo, ¿no es cierto? Mató al hermano, ¿verdad? Y nos parece algo tremendo, pero es algo que la humanidad viene arrastrando hace años. Nosotros encontramos el primer homicidio que se registra en la historia de la humanidad es entre un hermano a otro, ¿sí? En Génesis 4, 10 al 11, dice así, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me clama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. ¿Sí? Está hablando de Abel y Caín. Caín que mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo hizo? Por celos. La contienda vino por celos. Así que esta no es una pelea que vos decís, bueno, a ver, pastor, yo la lucho, pero no la puedo vencer. Es una pelea que vamos a tener toda la vida, ¿no? La vez pasada, yo creo que fue el domingo pasado, ¿no?, que les dije que hay un eslogan de una iglesia que dice, pare de sufrir. Y yo le digo a mi esposa, a ese eslogan le falta la segunda parte. Pare de sufrir, muérase. ¿Sí? Porque en esta tierra no vas a parar de sufrir. ¿Sí? Si venís al Evangelio creyendo de que todos tus problemas se van a solucionar, vas a perder la vida buscándole la solución a tus problemas. ¿Sí? Porque las luchas siempre van a estar. Ahora podés tener victoria en cada una de esas luchas a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una triste reflexión sobre cómo las relaciones humanas, y a veces las más íntimas, pueden sufrir divisiones, ¿sí? Y poder traer roturas realmente grandes en familias, en comunidades, ¿sí? Y esto pareciera que no tiene fin, ¿no es cierto? Pero nosotros como iglesia tenemos que estar firmes, sin meditar sobre la manera que nosotros podemos proveer para la unión y no para debilitar el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia debemos de trabajar en la unión. Ahora vos me preguntarás y dirás, ¿cómo hago yo si aquel hermanito o aquella hermanita no me cae bien? ¿Cómo hago? Si yo no quiero participar de esto y de lo otro. ¿Y por qué no querés participar? Porque no te sentís parte del cuerpo. Pero para poder vencer, tenés que hacerte parte del cuerpo. Hay quienes me dicen,
yo cuando sienta lo voy a hacer. Y discúlpame, ¿vos sentís todas las mañanas levantarte e ir a trabajar? Viene un ángel y te revela, levántate, porque esta es la hora de ir a trabajar. Y el Señor ha designado que en esta hora... No, yo lucho todas las mañanas para levantarme e ir a trabajar. Lucho todos los días para levantarme y cumplir con mis deberes, ¿no? Y a veces los adolescentes nos dicen, pero ustedes no saben la carga que yo tengo. Y yo digo, yo tampoco tengo ganas de ir a la escuela, de ir a trabajar. Yo por mí me quedaría bajo la sombra del árbol tomando tereré en verano y mate calentito en invierno, ¿sí? Y que sea siempre un día de otoño, así, soleadito, ¿no? ¿Verdad? Y en invierno que tenga muchas frazadas, así me abrigo bien. ¿Verdad? Todos queremos quedarnos así. Pero la lucha diaria es salir. Entonces, es mentira de eso de cuando yo sienta lo voy a hacer. Hay que obedecer a la palabra de Dios. El creyente debe promover la unidad en la iglesia. Entonces, si vos querés ser parte de la iglesia, tenés que ser parte activa de la iglesia. Si no, como dije al principio, venimos a calentar bancas. ¿Sí? ¿Está calentita la banca? Pasate a la de al lado. No, pastor, esta ya está calentita. ¿No es cierto? No, debemos de... Esa incomodidad que nos produce la palabra de Dios es para empezar a dar fruto, ¿sí? Esto ha sido una prueba durante muchos siglos, lo de la división. Y esto pareciera un mensaje negativo, sí, pero en realidad lo que estamos deseando es ser una iglesia unida, una iglesia donde haya eventos sobrenaturales, donde esa unidad nos lleve a un avivamiento, a una prosperidad, al éxito. Porque cuando la iglesia tiene éxito, significa que tu vida tiene éxito. ¿Sí? Y cuando tu vida tiene éxito, la iglesia también tiene éxito. Y eso genera un círculo virtuoso, donde todos tenemos éxito. Yo tengo parientes míos, hermanos carnales míos que quiero que conozcan a Cristo. Y seguramente que vos también tenés familia en tu casa que querés que conozcan a Cristo. Y esto es lo que Dios más desea. Que esto es lo que a Dios más le agrada, que seamos una iglesia unida para Él poderse manifestar. Si decimos que Dios es mi proveedor, si decimos que Dios hace milagros, que Dios no puede tocarle el corazón a aquella persona que vos querés que se entregue a Cristo, aunque ustedes no digan amén, yo digo amén. Sí que Dios puede, pero tenemos que actuar consecuentemente. Son nuestros actos de fe los que mueven el cielo. Ahora la pregunta es, ¿cómo te ves a vos mismo? Porque algunos nos vemos y nos consideramos maduros, ¿no? Yo estoy maduro, tengo 36 años de evangelio, ¿sí? Soy pastor, ¿no? Preparo el mensaje todos los domingos, tengo la reunión de mí, ¿no es cierto? Alguna que otra cosita más hago, yo estoy maduro, no necesito nada más. Podría decirlo yo, pero vos ¿cómo te ves? ¿Te considerás una persona madura? ¿Te considerás una persona que ya lo aprendiste todo? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, Romanos 12:3, y dice así: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que aquel que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, si vos tenés una fe que mueve montaña, perfecto, muy bien. Si vos tenés una fe que cuando le hablas a las personas reciben a Cristo, perfecto, muy bien. Si Dios te está usando. Ahora, si no tenés una fe que mueva una mínima aguja de los cielos acá en la tierra, ¿qué concepto tenemos de nosotros mismos? Acá dice que debemos de tener un concepto de acuerdo a nuestra medida de fe que Dios nos ha dado. ¿Y sabes qué? Cuando ponemos nuestra fe en marcha
y Dios responde consecuentemente a nuestros actos de fe, Dios te añade más fe. Dios te añade más fe. Y cuando viste el mover de Dios en tu vida, tu fe crece y querés más, y querés probarlo más, y querés probarlo más. Y Dios es un Dios ilimitado. El tema de hoy, más que nada, tiene que ver con hablar de la necesidad que tenemos como iglesia de hacer lo que debemos de hacer, de trabajar para la conquista de las almas. A ver, hay personas que yo sé que recién están llegando al Evangelio. Hay personas que tenemos más de 30 años de creyentes, ¿sí? Entonces, este mensaje es para todos. A los que recién llegan, no sean como nosotros. No esperen 35 años, ¿sí? Maduren a tiempo. Pongan su fe en marcha a tiempo. No esperen tanto, ¿sí? Y aquellos que hace muchos años que venimos, vamos, madurá, porque ya te estás cayendo de maduro, ¿sí? Entonces, es para todos, para que pongamos nuestra fe en marcha y que no estemos con cuestionamientos, ¿sí? Esto está bien, lo otro está mal. Dios nos dio una visión como iglesia. Y salvo que el pastor se muera y traigan otro pastor, la visión de la iglesia es esta. Tenemos que alcanzar al mundo para Cristo, ¿sí? Y Dios te eligió a vos. Si estás en esta mañana acá, es porque Dios te eligió a vos para ser parte de esa conquista, ¿sí? Entonces, dejá de cuestionar, dejemos de cuestionar los asuntos de cómo y el por qué. Está escrito en la Biblia, el Señor lo dijo. Está escrito en la Biblia, lo debemos de cumplir. Y si te parece que la Biblia es muy antigua, no sé en qué estamos creyendo, ¿sí? Porque la Biblia es la palabra profética más permanente. Esa es la palabra de Dios, la que hoy nos estamos amonestando a vos y a mí. El Señor Jesucristo, luego de haber resucitado, ¿sí? Ahora estamos empezando la semana de las Pascuas, ¿sí? Muchos hoy están celebrando el Domingo de Ramos, cuando Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Mantos y palmas desplegando van, y Jesucristo hace su entrada triunfante a Jerusalén, y a los 7 días lo están crucificando, ¿sí? Entonces, la semana que viene vamos a hablar un poco de la Pascua, de la verdadera Pascua del cristiano. Pero en este caso, en Mateo 28, 16 al 20, el Señor Jesucristo, ya habiendo resucitado, habla con sus apóstoles. Y dice así, en el nombre de Jesús, versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Un paréntesis, ¿no eran 12? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora hay 11? Porque un traidor ya no está más entre ellos, que era Judas, ¿sí? Judas, arrepentido de lo que había hecho, fue y se ahorcó, ¿verdad? Pero lo que me llama mucho la atención de este primer versículo de lo que estamos leyendo es que ellos fueron a donde Jesús les dijo que los encontraría. ¿Sí? La importancia de hacer lo que Jesús te está pidiendo que hagas. Y yo sé que en nuestras vidas todos queremos bendición y venimos a la iglesia a buscar bendición. Y Dios quiere bendecir tu vida. Pero antes de bendecir nuestras vidas, el Señor quiere que hagamos lo que Él nos manda hacer, ¿sí? Y acá los apóstoles dieron ese primer paso luego de haberlo visto a Cristo resucitado. Y dice que ellos fueron a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban todavía. Está bien, hay quienes pueden tener alguna que otra duda. Versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué se le dio al Señor Jesús? Toda autoridad. Él tiene toda autoridad. No hay nada que se escape a la autoridad del Señor Jesús.
Decirle al que está a tu lado, lo tenés que creer. No hay nada que se escape a la autoridad del Señor Jesús. Todo está bajo su autoridad. Dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, o sea, consecuentemente a eso de que toda autoridad se le fue dada a Jesús, Jesús le dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el Señor dice, yo tengo toda la autoridad. Por lo tanto, vayan. Jesús nos está diciendo, yo tengo toda la autoridad y como tengo toda la autoridad, te envío. Y cuando te envía alguien que tiene autoridad, vas y haces lo que la autoridad te dijo que hagas porque tiene la autoridad, tenés carta abierta de la autoridad máxima. Y el Señor les dice que hagan discípulos. Y hacer discípulos tiene que ver con enseñar, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y para librar todo tipo de confusión, está convocando un solo nombre. No dijo en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo en el nombre, uno solo, en singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, ¿verdad? Eso nos queda muy claro. Yo soy hijo, yo soy padre y soy pastor de la iglesia. ¿Sí? Pero ¿quién soy? Maxi. ¿Sí? Entonces, cuando yo te mando en algún lugar, te puedo decir, andá y decirle que vas de parte del pastor Maxi. ¿No es cierto? En mi trabajo voy y les digo, decirle que vas de parte de Maxi Olson. ¿Sí? Pero en el trabajo soy el jefe, acá soy el pastor, pero la persona es la misma. Entonces, el bautismo es en el nombre de Jesús. Por eso los apóstoles, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, para perdón de sus pecados. Volviendo a lo que el Señor les dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea que el Señor le dijo, yo tengo toda autoridad, ustedes van a ir porque yo les delego esa autoridad y les estoy diciendo que todo lo que yo les enseñé a ustedes, ustedes se lo enseñen a otros y hagan discípulos, para que esos discípulos hagan más discípulos, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, antes de esta afirmación que les dio, antes de pasar por la cruz del Calvario, cuando estaba orando, antes de pasar por la cruz, Él dijo, Padre, no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí a través de la prédica de ellos. ¿Sí? Ahí el Señor estuvo orando por tu vida también. Ahí está la predestinación del Señor. El Señor te predestinó. Pero ¿sabes qué? Muchos dicen, y si el Señor me predestinó, entonces que el Señor lo haga en mí. Pero el Señor te dio libre albedrío. Él te predestinó y en la perfección de la creación de Dios está que vos tomes tus propias decisiones, ¿no? Y más de una vez lo dije, un destornillador se creó para atornillar y desatornillar tornillos. Pero ¿cuántos hemos visto un destornillador destinado a sostener una ventanilla de un auto? ¿Sí? La predestinación de ese destornillador fue atornillar y desatornillar tornillos. Pero el destino que el dueño tomó fue que tenía que sostener la ventanilla del auto. Fue una decisión de otro. ¿Sí? Entonces vos no dejes que nadie tome decisiones por tu vida. Vos estás predestinado por Dios. Desde el vientre de tu madre, Salmo 139. ¿Sí? Él estuvo en el tiempo de tu gestación. El Señor te eligió. No es una casualidad. Y Él te eligió para hacer la obra que Él quiere que hagas. Y Él acá nos está mandando a ser discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿No me lo crees? El Señor dijo que va a estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y el ser humano se encargó
de empezar a torcer la voluntad de Dios, empezar a torcer lo que Dios planeó para el mundo. Dios planeó para la humanidad la salvación eterna, pero es decisión de cada ser humano aceptar la salvación a través de Cristo Jesús. Si reconocer de que yo soy pecador y que necesito ser perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Reconocer de que Él resucitó, que Él es Dios y no yo soy Dios. Él es Dios. Él sabe tomar decisiones mejor que las que puedo tomar yo. Pero Satanás, el diablo, el Señor Jesucristo lo reprenda, ha utilizado a seres humanos que se han dejado utilizar. ¿Sí? Y si hacemos un poco de historia, ¿dónde se tuerce la voluntad de la Iglesia en la humanidad? Y esto pasó más o menos en el año 4 después de Cristo. ¿Sí? Un emperador llamado Constantino, en ese año 313 aproximadamente, él dijo, vamos a oficializar el cristianismo, porque hasta ese entonces Constantino los perseguía. Y los perseguía y los cristianos crecían. Más persecución, más crecían. Entonces dijo, no, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Todos estos templos paganos que son para adoración a las cosas paganas, vamos a reacondicionarlos y vamos a dárselo a los cristianos. Y ahí Constantino nos metió dentro de los templos. Y se dejó de predicar el evangelio en las casas. Entonces nos transformó en religiosos que íbamos todos los domingos al templo. Y nos olvidamos de la estrategia de Jesús, que fue que dijo en el templo y por las casas, vayan y prediquen el evangelio. Entonces, la visión de esta iglesia es volver al estado original de la iglesia, lo que sucedía en el libro de los Hechos. Y lo que sucedía en el libro de los Hechos eran prodigios y milagros. Y muchas veces nos dejamos convencer de que ir a la iglesia es todo, que ir al templo el día domingo es todo. Y no es todo, te estás perdiendo lo mejor, te estás perdiendo la sustancia de lo que es Dios, porque Él prometió que Él puede habitar en nuestro ser, en nuestro corazón, mediante la manifestación de su Espíritu Santo. Yo no sé si vos lo estás creyendo, pero Dios te está haciendo un gran llamado. Volviendo al mandato del Señor Jesús, el evangelista Marcos en el capítulo 16, versículo 15 al 18, también pudo reflejar lo que el Señor dijo. Le dijo así, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. ¿No es cierto? El concepto de criatura acá está hablando de humanidad. Al todo ser humano, no le vas a predicar a un perro porque un perro no tiene alma. Podrá ser muy bonito, muy lindo, muy obediente, sí, pero no tiene alma. Un gato no tiene alma, una gallina no tiene alma, un conejo no tiene alma. Los animales no tienen alma, sí, porque no tienen conciencia. Hacen todo por instinto. Acá cuando habla de criatura, el concepto es de humanidad. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. ¡Qué buena noticia! El reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo vive aún en nuestros corazones a través de la manifestación de su Espíritu Santo. Vino una vez al mundo, pagó el precio por los pecados de la humanidad, fue resucitado, fue elevado a los cielos y viene por segunda vez a buscar a toda una iglesia que ha confiado y creído en Él y que espera el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, el Señor dejó el poder de su Espíritu Santo para que guíe a su iglesia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, según el otro evangelista, dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo Él está con nosotros. El que crea, dice el versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tu tarea y mi tarea es llegar a los demás. Y aquellos que aún no han sido bautizados, su tarea es creer,
bautizarse para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte de la iglesia. Versículo 17, estas señales acompañarán a los que crean. Quiere decir que los que creen van a ver estas cosas que siguen a continuación. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. O sea que esas señales son las que siguen a la iglesia que realmente cree. ¿Sí? Y si esas señales no están sucediendo es porque nos está faltando fe en nuestras vidas. Porque nos está faltando fe en nuestras vidas. Y hermanos, vuelvo a decir, el pare de sufrir no existe. Acá existe, no dejes de luchar, porque la victoria la vas a tener. La victoria la vas a tener en el nombre de Jesús. Y así la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ellos tuvieron sus luchas, tuvieron sus pruebas, pero veo reflejado en la Biblia que su problema no era que se le había enfermado el hijo, que se le había enfermado la esposa, su problema era que no los querían dejar predicar el Evangelio. Esa era su preocupación, que no podían predicar, que los trababan, que les querían cerrar la boca. Y aun cuando les querían cerrar la boca, ellos seguían predicando. Y tenemos la historia de Pedro y Juan, que ellos habían sido apresados simplemente por haber puesto de pie a un paralítico que llevaba 40 años paralítico. ¿Sí? Ellos, como buenos cristianos, no tenían un peso en el bolsillo. Y este paralítico estaba en la puerta del templo pidiendo su limosna. Era habitué eso, ya estaban acostumbrados. Entonces pasaba la gente y le tiraba una monedita, le tiraba otra. Pero Pedro y Juan pasaron y lo vieron. Vieron una necesidad y vieron una oportunidad. ¿Cuántos tienen necesidades? Deja de ver tus necesidades como necesidades y empezá a verlas como oportunidades. Las necesidades suelen ser oportunidades que Dios nos pone en el camino para que Él sea glorificado. Y ahí se encontraron con este paralítico y déme algo. Y Pedro y Juan le dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y por haber hecho ese milagro, fueron cuestionados. ¿Qué es esto que hicieron? Que escandalizaron a todo. Ahora todo el pueblo está dando gloria a Dios. Los religiosos de aquel entonces. ¿Cuántos religiosos hay acá? Ninguno. Muy bien. Entonces no estamos contados entre ellos. Pero los religiosos de aquel entonces les cuestionaron. ¿Por qué hicieron esto? Ahora todo el mundo le está dando gloria a Dios por lo que ustedes hicieron. El problema era que la gloria se la estaban dando a Cristo. Y los religiosos de aquel entonces lo habían rechazado a Jesús. Dice que ellos fueron apresados y fueron cuestionados de que no prediquen más. Y resulta que en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31 dice así: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelaron, los gobernantes se confabularon contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús. Ellos estaban orando en consecuencia de lo que había contado Pedro y Juan. Tu siervo Jesús, ¿a quién ungiste? Para hacer lo que de antemano
tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Fíjense que ellos no tuvieron miedo por lo que le pudiera pasar a ellos. Ellos no dijeron, protégenos de estos malvados. Ellos dijeron, permítenos poder seguir predicando tu evangelio sin temor alguno. Ellos no dijeron, guárdanos, tenemos miedo. No, permítenos que podamos predicar tu evangelio sin temor alguno. Conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos habían sido apresados por sanar a un paralítico y le estaban pidiendo a Dios que le siga dando poder para dar señales a este mundo. Permítenos que sigamos haciendo señales para que crean en ti, para que crean en que tú nos enviaste. Después de haber orado, dice, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y yo sé que muchos de nosotros no predicamos, no hablamos del Señor porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo del qué dirán, porque tenemos miedo de que nos traten de locos, porque tenemos miedo de que nos juzguen. ¡Ay, otra vez vos con eso! Son todas mentiras satánicas que te quieren amedrentar. Vos pedile valor al Señor y el Señor te va a dar valor. Y lo demás, esos problemas que tenemos, van a ir resolviéndose. Van a aparecer otros, pero se van a ir resolviendo. ¿Por qué? Porque confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. El tema es, hermanos, ¿madurá o cae de maduro? La verdad que la fruta, cuando cae de maduro y uno la levanta del piso, está agria, está ácida, está pasada, no se puede comer. ¿Sí? Pero cuando está a punto, justo, y uno la saca, es rica. Es dulce. Entonces, que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Que podamos decir, como dijo el hijo pródigo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? El muchacho que dijo, padre, le dijo al padre, dame mi parte de la herencia, porque yo me la quiero ir a gastar. Y el padre le dijo, bueno, no querés esperar que yo me muera. Listo, el padre tuvo que gestionar, le dio el dinero, y el muchacho se fue. ¿Y qué hizo? Malgastó todo. En mujeres, en amigos, y cuando se le terminó el dinero, se terminaron los amigos, se terminaron las mujeres. ¿Sí? Eso es normal, hasta el día de hoy sucede. Cuando se te termina todo, se terminan las amistades. ¿No? Entonces ahí ninguno era amigo. Eran todos amigos por conveniencia, porque él pagaba todo. Y un buen día, muerto de hambre, se fue a trabajar. Y le mandaron el único trabajo que consiguió, porque la situación estaba fea en el lugar donde él estaba, en el país donde él estaba. Y el único trabajo que consiguió es darle de comer a los cerdos. Mira vos, de nene rico a darle de comer a los cerdos. De nene de papá y tenerlo todo, a darle de comer a los cerdos. De no faltarle nada, el alimento todos los días, muerto de hambre, en el medio del chiquero, dándole de comer a los cerdos. Al punto tal, le crujía el estómago, que anheló comer la comida de los cerdos. Y dice el libro de Lucas, el evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 17, dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Y esto, hermanos, es para que recapacitemos, que te haga un clic en tu corazón y entiendas que en la casa de tu Padre
hay alimento para siempre. Pero en la casa de papá hay que hacer las cosas como papá quiere que las hagamos. Y papá quiere que nosotros seamos maduros y prediquemos el Evangelio, que nos ocupemos de sus negocios, que Él se ocupa de los nuestros. ¿Sí? Es tiempo de recapacitar en qué lugar de la iglesia querés trabajar, en qué lugar del cuerpo de Cristo querés estar. Es tiempo que recapacitemos porque trabajar para papá, como dijo este hijo pródigo, los jornaleros de mi padre, siendo jornaleros, viven mejor que yo. ¿Sí? Y trabajar para el Señor tiene su recompensa. Y el Señor de recompensas dice que Él nos va a acompañar con señales, prodigios y milagros. Así que, mi estimado hermano, te invito a que te pongas de pie y que puedas en esta mañana entender lo que el Señor te está diciendo. No importa el tiempo que tengas de creyente, lo que importa es la voluntad que tengas de hacerle caso a la palabra de Dios. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si consideras que te falta madurar, vení a hablar con el pastor. Si consideras que te falta aprender más, están las escuelas de discipulado, están los grupos de amistad. Ser parte del cuerpo de Cristo te ayuda a madurar, te ayuda a estar en la visión que tiene la iglesia. Y estar en la visión que tiene la iglesia, eso va a traer beneficios para tu vida. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas.